Es un día de máxima tensión en los mercados. Cuando digo máxima tensión, es de verdad máxima tensión. No es algo que hayamos visto en estos últimos días, en estas últimas semanas. Tampoco es algo que hayamos visto en estos últimos meses. Suben fuerte todas las versiones del dólar a esta hora. El dólar blue, por ejemplo, trepa 9 pesos hasta 237. El dólar paralelo financiero en todas sus versiones también se dispara. Sube 6 pesos el dólar bolsa a casi 247. El dólar contado con liqui está arriba de 250, está en 253. Y claro, esto empieza a enturbiar todo el resto del panel. Cuando digo el resto del panel, digo el precio de los bonos, el riesgo país, el precio de las de las materias primas acá a nivel local por cómo se traducen del dólar. También los bonos, que ya venían trayendo problemas la semana pasada, caen a su mínimo histórico. Su mínimo histórico desde la reestructuración que cerró el gobierno en septiembre de 2020. Mirá, para ponerlo gráficamente, los bonos que emitió Guzmán en 2020 y que deberían pagar $100 más intereses en 2030, hoy cotizan a menos de $20. ¿Ok? O sea, quien tiene hoy uno de esos títulos que llegaron a valer 50 con la tasa de descuento correspondiente, ya perdieron más de la mitad de lo que habían puesto. Ese es algo, bueno, que tiene que ver con la dinámica general de la crisis, es algo que tiene que ver con las internas en el gobierno también, tiene que ver con los intentos de golpe financiero que también se despliegan desde la oposición. Yo ayer lo recordaba. Carlos Melconian, el mismo Carlos Melconian al que recibió Cristina Kirchner el viernes pasado, es un Carlos Melconian que viene diciendo en encuentros privados con inversores que esta deuda va a haber que defoltearla y que ellos cuando asuman van a tener que hacerlo desde el Tesoro, desde el Ministerio de Economía. Entonces hay algo de tiro en el pie, hay algo de contexto difícil, contexto heredado, contexto internacional, pero hay algo también de responsabilidad de quienes saben que este gobierno llega al año que viene, al año electoral, muy maltrecho, que les puede llegar a tocar a ellos y que cualquier cosa que digan va a impactar en la dinámica de los mercados. Bueno, el dólar ahorro, el dólar oficial, sube levemente y ahí está puesto todo, ahí es donde a mí me genera la mayor preocupación, o ahí es donde están puestos todos los ojos de los que miramos la economía real fuera de la City. El dólar ahorro hoy sube 80 centavos, se vende a 214 con el 30% de impuesto país y el 35% de retención de ganancias. Pero el riesgo es que el Banco Central ya no tenga espalda para sostenerlo, como tuvo que hacer la semana pasada, vendiendo entre 100 y hasta 150 millones de dólares en un día, en una jornada de negocios, para justamente que no se escape más todavía. El Fondo Monetario giró el refuerzo de reservas que va a servir para pagarle la nueva cuota de la deuda que dejó Macri, todavía sin reprogramar, pero claro, esas reservas están calzadas con esos pagos. Entonces no es que el Banco Central se los puede gastar en seguir interviniendo para defender la cotización del peso. Y si hace una devaluación de golpe, que es el riesgo que aparece, o sea, que suba un poco más bruscamente el dólar oficial y que eso sirva para cerrar un poquito la brecha con el dólar paralelo, con los paralelos financieros, bueno, va a traer más inflación. Si hace eso, cada vez que sube el dólar oficial, lamentablemente suben los precios. Y ahí se va a empezar a retroalimentar, porque en virtud de lo que se acordó con el Fondo Monetario, tienen que ir más o menos a la par los precios y el dólar. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno le prometió al Fondo Monetario, vamos a mantener esta paridad en términos reales. Y ahí es donde empieza a morderse la cola el propio acuerdo, ¿no? Porque hasta ahora, todos los meses del año pasado y todos los meses de este año, los precios subieron más que el dólar. Y de esta manera el gobierno intentó frenar la inflación. Pero claro, la espalda para hacer eso se terminó.
Hay explicaciones muy facilistas de esto que por lo general son las que más calan en la población, justamente porque son las más fáciles de entender. Hablan solamente de la emisión de pesos. Dicen que esto es consecuencia de la emisión descontrolada. Esto, al igual que los índices de inflación récord que estamos teniendo, son consecuencia de una multiplicidad de factores, entre los cuales, como digo, la descoordinación política es un ingrediente fundamental. Ayer Martín Guzmán les dijo a Ernesto Tenenbaum y equipo que la semana pasada se habían reunido con banqueros. Y fíjate lo que les dijo respecto de esa reunión con banqueros. Hubo ciertos temores. Tuvimos hace unos días unas reuniones con dos asociaciones de bancos, los bancos nacionales, privados y los extranjeros. Y marcaban, pero hubo un momento en que no veíamos, ante la situación que se estaba dando, en donde había gente que hablaba de otro lado, de que podía haber un evento disruptivo, un reperfilamiento, no veíamos una intervención en tiempo y forma. Bueno, en todo caso, lo que pasó ya está hacia adelante. Va a ser muy claro el accionar para que no solamente los instrumentos en pesos sean seguros al momento en que cobrás, sino que cuando tenés el instrumento y si necesitas hacerte de pesos, si necesitas la liquidez, puedas venderlo de una forma que no implique tener que marcar pérdidas. Claro, acá, por cómo lo dice Guzmán, pareciera que los que se compran los bonos son todos gente de a pie, tipo que en vez de ir al kiosco a comprarse cigarrillos, se compraron un bono de la deuda. Entonces, el Banco Central le sostiene ese valor para que, si en algún momento necesitan la guita, puedan cambiar esos bonos a cambio de pesos y salir a un valor aceptable, sin contabilizar esta pérdida de lo que se desvalorizaron los bonos. Ahora, en realidad los que se compran esos bonos son los bancos y las grandes empresas. Y ustedes me dirán, del otro lado de los bancos están los depositantes. Es cierto, están los depositantes, pero los bancos también tienen puesta la mayor parte de sus tesoros en LELIQs, que son todavía más seguras que los bonos del Tesoro y que siempre prefieren tener en vez de los bonos del Tesoro. Por eso Guzmán entró en una peleita interna con Pese sobre quién sostenía el valor de los bonos y cuánto pagaba de tasa cada uno de esos instrumentos, pero la verdad, lo que termina siendo ahora, después del descalabro que se armó, es subsidiándoles la ganancia a los bancos en pesos con esos bonos que les están sosteniendo su valor para que puedan salir en cualquier momento. ¿Y sabes qué van a hacer los bancos con los pesos de más que van a obtener porque les sostuvieron el precio en pesos? Se van a comprar dólares. Sí, como no les van a vender en el oficial, se los van a comprar en el paralelo financiero y van a empujar la devaluación de todas maneras. El descalabro es demasiado abarcativo ya a esta hora como para pensar en una solución rápida, y más bien tiene que ver la salida con un programa económico, un programa antiinflacionario que ponga de acuerdo, ya no digo a toda la Argentina, por lo menos a los que están en el gobierno, por lo menos a los del equipo económico. Sin eso, la turbulencia de hoy, te digo, ya es bastante jodida, puede llegar a empeorar.